Muy buenas tardes en el Ecuador, muy buenas noches en Europa. Saludos a todas y todos en cualquier otra parte del mundo, desde donde nos acompañen, ya sea por Zoom o por Facebook Live, o por los medios digitales que nos retransmiten. Bienvenidos y bienvenidas. L agradece también al equipo de trabajo que está haciendo posible este conversatorio. Es un gran gusto tener nuevamente con nosotros a Augusto Verduga, quien nos acompaña hoy ya como consejero electo del Consejo de Participación Ciudadano y Control Social, para hablar con nosotros sobre el tema visión y retos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Quién es Augusto Verduga? Para quienes todavía no hayan tenido oportunidad de ver al consejero que obtuvo la mayor cantidad de votos en estas elecciones. Augusto es abogado, máster en Derecho, máster en Argumentación, trabaja en el medio digital, en el medio de comunicación del colectivo La Colmena. Actualmente es defensor público en las áreas de constitucionalidad y movilidad humana de la Defensoría Pública del Guayas. Dicho esto, estamos listos para escucharte, querido Augusto. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Permítaseme este término porque realmente así lo siento. Yo estoy profundamente agradecido con el Enlace Latinoamericano Europeo por haber sido un motor de la deliberación permanente en el proceso de la campaña electoral, sobre todo en lo que tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana. Sé que por este medio amigo han pasado algunos de los candidatos al Consejo de Participación. Entonces, quiero felicitarlos por el trabajo que han venido realizando durante estos meses, la forma que han conducido también este programa, que ciertamente se ha convertido en un referente para la discusión política, la discusión pública permanente en el Ecuador. Y bueno, agradecerle también a Marta por la generosa introducción y decirle también a la gente que nos escucha a través de la amable audiencia del enlace que prometo no defraudar. Es un desafío enorme el que tenemos por delante los consejeros y consejeras electos. Es la llave para recomponer el Estado de Derecho en nuestro país, y ese 1.900.000, casi 950.000 votos son un enorme compromiso. Mi compromiso de no defraudarlos, no defraudar a mis mandantes. Hemos recibido un mandato otorgado por el pueblo ecuatoriano y no es menor, ¿no? Creo que también esto ha dialogado mucho con la victoria del no en la consulta popular, toda vez que esa pregunta 5 y la pregunta 6 de la consulta popular impulsada por el gobierno nacional tenía que ver precisamente con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Perdóname el estruendo, escuchaba hoy día en las noticias un coche bomba explotando en el Hilton Colón. Acabo en este momento de escuchar otro estallido más muy cerca de mi casa. En todo caso, les decía, tiene que ver esto con la consulta popular, toda vez que el gobierno nacional tenía como finalidad ulterior cercenarle la competencia de designación de autoridades de control al Consejo de Participación y volver a un modelo bastante parecido, diría yo, a lo que funcionaba antes en el otrora Congreso Nacional. Esto es el viejo reparto de las autoridades de control en el Parlamento. Afortunadamente, el pueblo ecuatoriano, que siente en carne propia el peso de la estafa electoral, le ha dicho al gobierno de Lasso que ya no le puede depositar más confianza en las urnas. Y entonces ha ganado el no en la consulta popular en las 8 preguntas. Y nosotros hemos sido consejeros electos. Hay una precisión que hacer al respecto. Como ustedes saben, actualmente está en funciones un consejo transitorio que va a tener un paso fugaz de apenas 3 meses. Ha habido 3 sesiones del Pleno del Consejo de Participación Transitoria de 3 meses. En la última de ellas se hizo un diagnóstico de cuáles son los concursos de oposición y méritos que están por definirse. Quizás el más avanzado en esa materia es el de Contralor General del Estado. Yo quiero ser bastante enfático en esto. Nosotros como consejeros electos vamos a estar muy vigilantes de lo que haga ese Consejo de Participación Transitorio,
porque no cuentan con la legitimidad democrática del pueblo ecuatoriano. Esto tiene que ver con un documento al que me quiero referir, que es precisamente una resolución del Consejo Nacional Electoral que se publicó en su momento en el año 2019, donde ahí se establecía cuáles habían sido los ganadores del primer consejo elegido en urnas. Recordemos que para el Consejo de Participación se eligen 7 vocales principales y 7 suplentes. De entre la lista de esos 14 consejeros y consejeras, titulares y suplentes, no consta, creo que con la salvedad de Mónica Moreira, si no me equivoco, los demás no constan en esa lista, es decir, no fueron elegidos por el pueblo ecuatoriano. Y por tanto, nosotros hemos dicho, con mucho énfasis, que vamos a estar vigilantes de lo que haga ese Consejo Transitorio de 3 meses, sobre todo en la designación del Contralor General del Estado, que entiendo que es el proceso que está más avanzado. Dicho esto, quiero ceñirme precisamente al título de este conversatorio, que tiene que ver con los desafíos que enfrenta el Consejo de Participación Ciudadana. Un desafío enorme, el primero, fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y control social. Que la gente conozca qué es el Consejo de Participación Ciudadana, cuáles son los mecanismos que franquea la ley, las veedurías ciudadanas, los observatorios ciudadanos, que son los mecanismos que consagra la Constitución y la ley de la materia para que la ciudadanía se convierta en la primera fiscalizadora de los actos, tanto de las dignidades de elección popular, me estoy refiriendo a concejales, alcaldes, prefectos, gobierno central, juntas parroquiales en lo rural, así como las dignidades que no tienen que ver con el voto popular, sino que tienen que ver con la administración pública. Ministros de Estado, los órganos del Ejecutivo, de las 26 carteras de la función ejecutiva, etcétera, etcétera, función judicial. Este desafío es ingente, es enorme, porque hasta el sol de hoy, la ciudadanía no conoce claramente de qué van estas herramientas. Así que lo primero, ejercitar la pedagogía. Explicarle a nuestros compatriotas cómo se constituye una veeduría ciudadana, cuál es la finalidad, cuál es la diferencia entre una veeduría y un observatorio. La veeduría siempre tiene un plazo perentorio, ¿no? Es para una cuestión temporal, un servicio público específico que no está siendo proveído por algún gobierno local, un gobierno autónomo descentralizado. Se puede conformar una veeduría ciudadana para fiscalizar el cumplimiento de ese servicio público o de una obra pública, ¿verdad? De alguna infraestructura, una carretera, etcétera. Por poner un ejemplo. En cambio, en el caso de los observatorios, estos son mecanismos de fiscalización en el largo plazo. Por ejemplo, Ministerio de Salud Pública, usted no ha ejecutado ni siquiera la mitad del presupuesto asignado en esta materia. ¿Qué está pasando con esto? O, por ejemplo, un observatorio de violencia de género. ¿Qué ha pasado con la ley de erradicación de la violencia contra la mujer? ¿Por qué no se está asignando el presupuesto a esta materia? ¿Qué acciones concretas ha desarrollado el gobierno nacional a este respecto? ¿Cómo se está haciendo cargo del tema de los feminicidios, que incluso ocurren dentro de dependencias policiales, ¿verdad? Todo esto se puede fiscalizar a través de un observatorio, ¿no? Por poner un caso, un observatorio de violencia de género. Pero hay otras muchas herramientas que consagra la ley de la materia que tienen que ver justamente con esta tarea de fiscalización. Por ejemplo, el tema de los presupuestos participativos en los gobiernos locales, cosa de lo que hemos hablado inclusive de forma abundante con el enlace latinoamericano europeo, ¿no? Tuvimos unas charlas, unos conversatorios en esta materia, ¿no? Qué importante esta herramienta, los presupuestos participativos. Esto es, los vecinos decidiendo las prioridades de la ciudad conjuntamente con los municipios. La fiscalización de que los presupuestos participativos deriven en ejercicios genuinos de participación y de control social es de competencia directa del Consejo de Participación. Otro rubro importantísimo, la lucha contra la corrupción. El Consejo de Participación Ciudadana tiene al menos dos patas grandes, que son las secretarías del Consejo. Una es la Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, y otra es la Secretaría Técnica de Participación y Control Social. La primera de ellas, la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, precisamente es la que tramita las denuncias que recaban de la ciudadanía por presuntos actos de corrupción, sobre todo en lo que tiene que ver con actos de corrupción de la administración pública. Por ejemplo, delitos de cohecho, peculado, concusión. Esto lo tramita la Secretaría a través de distintos departamentos. Allí hay una subcoordinación de admisiones, una subcoordinación nacional de transparencia,
una subcoordinación de investigación. Esta es fundamental porque la de investigación es la que realiza, así como lo hace también los departamentos forenses de la Fiscalía, así también el Consejo de Participación cuenta con esta unidad de investigación que es la que debe nutrirse de informes y de peritajes, ¿no?, que puedan contribuir a esclarecer, ¿no?, con pruebas científicas, inclusive los hechos de un presunto acto de corrupción. Hay también una subcoordinación nacional de patrocinio jurídico, que es precisamente la que litiga en juicios, incluso con acusaciones particulares, estos presuntos actos de corrupción. Imagínense entonces el potencial enorme que tiene el Consejo de Participación en la lucha contra la corrupción a través de la Secretaría de Transparencia. ¿Cuál ha sido el diagnóstico que hemos nosotros realizado a este respecto? La Secretaría de Transparencia tiene actualmente más de 1.100 denuncias durmiendo el sueño de los justos dentro del Consejo de Participación. Cuando lleguemos al Consejo, entonces, lo primero que vamos a hacer es darle trámite a estas denuncias represadas. Muchas de ellas tienen que ver, por cierto, con lo que en su momento hizo el Consejo Transitorio, el Consejo Transitorio de Trujillo. Hay algunas denuncias planteadas en esta materia y nosotros vamos a darle trámite a estas denuncias. Sigo escuchando perdóname, es que sigo escuchando las explosiones, muy cerca de mi casa. ¿Qué más? Otro gran pendiente. La Secretaría Técnica de Participación y Control Social, a la que ya he hecho referencia, también tiene unidades de trabajo, como por ejemplo la subcoordinación de promoción de la participación. ¿A qué se dedica la subcoordinación de promoción? Como su nombre lo indica, con las asambleas locales, con la gente en los barrios, a establecer este ejercicio de pedagogía, de qué va un observatorio, qué es una veeduría, qué es la silla vacía, inteligenciar a la gente sobre estas herramientas que tienen que ver con el control social. La silla vacía, por ejemplo, ahorita que menciono este tema, hay ordenanzas por cada gobierno autónomo descentralizado que establecen digamos, este derecho que tienen los ciudadanos de tener voz y voto dentro del Consejo Cantonal, para poner inclusive dentro del orden del día de las deliberaciones del Consejo Cantonal las prioridades de la ciudad. Esta herramienta de la silla vacía, hasta el sol de hoy, no ha sido lo suficientemente activada, al menos no con la fuerza con la que fue pensada en el momento de su creación. Nosotros como Consejo de Participación, a través precisamente de la Subcoordinación Nacional de Promoción, vamos a fortalecer, ¿no?, esta herramienta de la silla vacía para que la gente sepa cuál es el alcance que tiene, cómo se activa esta herramienta, con qué periodicidad se puede activar esta silla vacía y cuáles son las conclusiones que debe tomar el Cabildo, el gobierno autónomo descentralizado, luego de este ejercicio de deliberación con la ciudad. Entonces, los desafíos son ingentes, son enormes. El Consejo de Participación tiene, digamos, un amplio espectro de fiscalización, tanto en la lucha contra la corrupción, cuanto en los mecanismos de control social y de participación ciudadana. Otra subcoordinación que tiene la Secretaría Técnica de Participación, la Subcoordinación Nacional de Rendición de Cuentas. Existe normativa expedida en esta materia sobre cómo se deben llevar a efecto los ejercicios de rendición de cuentas cada año. Esto se realiza cada año en todos los distintos estamentos del poder, los órganos del sector público, pero también los privados que manejan fondos públicos tienen que rendir cuentas de forma anual sobre qué hacen con el presupuesto asignado, ¿no? Y hay una reglamentación bastante, digamos, minuciosa en esta materia. Hay un reglamento de rendición de cuentas a la que están obligados todos los órganos del sector público, insisto, que no se está cumpliendo, porque ahí se deben elevar actas, se debe inclusive en la convocatoria de la rendición de cuentas, la ciudadanía tiene el derecho de establecer cuáles son los asuntos sobre los que se van a rendir cuentas. Esto es fundamental. Y luego de eso, todos estos informes de las rendiciones de cuentas tienen que pasar al Consejo de Participación para el análisis correspondiente. Sobre la base de esos informes, el Consejo de Participación puede establecer que no se ha cumplido con un plan de trabajo si se trata de una unidad de elección popular, o que no se ha cumplido con las atribuciones conferidas en la ley si se trata de un órgano de la administración pública. Y en el evento de que se verifique un incumplimiento, puede derivar a la Contraloría General del Estado para investigaciones, exámenes especiales, puede incluso derivar a la Fiscalía General del Estado. Todo eso son los grandes desafíos que tiene el nuevo Consejo de Participación Ciudadana, aparte de, naturalmente, la designación de autoridades de control. Otro desafío enorme es la nominación de autoridades de control. Hay algunas autoridades actualmente prorrogadas en sus funciones.
El primer caso, Contralor General del Estado, ¿no? Ya debía haber renunciado, yo creo, el señor Riofrío, que fue el subrogante del señor Pablo Celi, como todos conocemos, ya condenado cumpliendo una pena de privación de libertad. Lo más sensato es que renuncie. En todo caso, será el Consejo de Participación el que designe la máxima autoridad de la Contraloría General del Estado, así como muchas otras autoridades que se encuentran prorrogadas en sus funciones. El caso que yo lo conozco más de cerca, el de la Defensoría Pública del Ecuador. Yo soy funcionario de carrera de la Defensoría Pública. Actualmente, la máxima autoridad de la Defensoría Pública tiene casi 5 años encargado en ese puesto. Hay que hacer más céleres, más rápidos y más transparentes los concursos de oposición y méritos, porque ya la ciudadanía está cansada, ¿no?, de estos largos procesos tortuosos de nominación de autoridad de control que no le dejan tiempo liberado a los consejeros para ocuparse de los otros mecanismos de participación y de control social. El propio CNE, por ejemplo, que llevó adelante los comicios de febrero de 2023, también se encuentra prorrogado en sus funciones. Hace mucho tiempo se tuvo que haber dado la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral, así como también del Tribunal Contencioso Electoral, los jueces electorales. Otro proceso que está en ciernes, está en marcha, y seremos nosotros los consejeros electos en urnas los que llevaremos adelante precisamente esos procesos. Identifico también otra necesidad acuciante. En el Consejo de Participación Ciudadana, las sesiones del Pleno deben dejar de ser ya solo sesiones en Quito. No puede ser que el Consejo de Participación sea solo 4 burócratas decidiendo los grandes destinos del país, tomándose cafés en la ciudad capital. Afortunadamente, hemos convenido y coincidido con algunos de los consejeros y consejeras electas en la necesidad de que el Pleno del Consejo de Participación tenga sesiones itinerantes en los distintos territorios. Y entonces veremos, Dios mediante, el Pleno del Consejo de Participación sesionando en La Tacunga, sesionando en Guayaquil, sesionando en Portoviejo, sesionando en Loja, sesionando en Tulcán. Y de esa manera, solo así, vamos a poder tomarle el pulso a las necesidades más básicas de nuestro pueblo y también fomentar estas brigadas por la participación ciudadana. Ojalá y Dios quiera, la juventud del Ecuador, los jóvenes, las jóvenes, se involucren decididamente en estas brigadas por la capacitación y que luego después de estas brigadas de capacitación salgan precisamente de esta cantera de jóvenes por la participación ciudadana los próximos líderes de este país. Ese es un desafío enorme que tenemos por delante los consejeros y consejeras de participación ciudadana. En esta misma línea, y con esto cierro, es fundamental fortalecer las delegaciones provinciales del Consejo de Participación. En la campaña electoral, yo estuve visitando muchas de las provincias de nuestro país, me encontraba con datos patéticos, ¿no?, de provincias que solo tienen un servidor público del Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, el mismo servidor es delegado provincial, es el chofer, es el que capacita, es el que realiza las labores de investigación, es el que lleva adelante los procesos de índole penal. Es una cosa increíble que no se entiende, ¿no? Otro desafío en esta materia, dotar de mayores recursos al Consejo de Participación. Claro, no ha funcionado como debía ser, porque ha sido una institución esquelética en términos presupuestarios. Entonces nosotros nos vamos a encargar, evidentemente, de solicitarle, exigirle al gobierno nacional que asigne nuevas partidas presupuestarias, que robustezca el presupuesto de participación. La participación no es un enemigo del pueblo. La participación ciudadana hace que el pueblo se empodere de sus derechos. En el evento de que no tengamos, digamos, la anuencia de Carondelet, vamos a tener que buscar otras formas de nutrir de recursos al Consejo de Participación. Así que el desafío es enorme, pero estamos aquí para mojarnos el poncho, para remangarnos la camisa y para decirle a nuestro pueblo, a nuestros mandantes, que no vamos a descansar ni un minuto, ¿no?, en la consecución de este objetivo, empoderar a la gente decente de este país que ya ha sufrido demasiado, tanto en los mecanismos de participación, cuanto en la lucha contra la corrupción y la designación de autoridades de control. Aquí me quedo, compañeros, compañeras, abierto a escuchar cualquiera de las inquietudes, que se abra un foro digamos, con las lecturas que seguramente me van a proporcionar y que me van a ser de mucha utilidad para mis funciones como consejero. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Augusto. Buenas noches en Europa, buenas tardes en Ecuador. Mi nombre es Jimmy Pesantes y tomaré la moderación de Berlín, Alemania. Ahora pasaremos al ciclo de preguntas. Por favor, les pedimos que hagan sus preguntas por escrito, lo posible, y cortas y precisas para que sea esto un diálogo fluido por cuestiones también de tiempo, ¿no? Muchísimas gracias. Sin antes, también vamos a recordarles que estamos conversando
con Augusto Verduga, quien está exponiendo sobre la visión y retos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Recuerden que Augusto acaba de ganar las elecciones como consejero para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Fue el candidato más votado. Sin duda, los electores ecuatorianos no se han equivocado según la argumentación que él expone. Sus pensamientos, lo que hemos visto nosotros en particular también de las necesidades que tiene ese consejo de renovarse, y creo que la figura de Augusto le va a dar un brillo nuevo, algo que necesita, ¿no? Y ojalá se cumplan lo que tú dices. Me preocupa mucho esto de los presupuestos del consejo. Sabemos que sí, es esquelético lo que tiene, su representación es muy escasa en las provincias, lo que hace también que se haga muy difícil lo que tu trabajo, Augusto, y el trabajo de los otros consejeros. Entonces, la realización de esto, ¿no? Lo que tú te propones es lo que se necesita realmente, es una visión amplia, es una visión concreta, pero lo veo muy difícil. Y por otro lado, tú dices, bueno, si no nos da el gobierno, no, buscaremos otra alternativa. Y yo pensaba en esas otras alternativas y me imaginaba también, Augusto, al Consejo pidiendo a estos institutos por las democracias y tantos del extranjero que existen, pero que siempre buscan de alguna manera influenciar a través de estas ayudas. Y esa sí es una preocupación también, ¿no? Sí, es algo se podría decir, tal vez necesario, ¿no? Buscar por allí, pero siempre hay te puedo decir, este temor, ¿no? De esas influencias extranjeras, entre comillas. Algunas pueden ser positivas, pero muchas también, ellos quieren sus favores, ¿no? Y esto puede estar en contra de nuestros intereses soberanos. ¿Qué nos dice sobre eso o sobre esas posibles fuentes de financiamiento? Es importante. Gracias por esta pregunta, Jimmy. Siempre hay un coste, ¿no? Y un riesgo. Nosotros tenemos que poner las cartas sobre la mesa y ser muy claros, ¿no? En el evento que queramos echar mano de esto, ¿no? Que yo no lo descarto, insisto, el tema de la cooperación internacional, vamos a tener que ser muy transparentes en que nosotros no vamos a poder, o sea, no vamos a permitir estar sometidos a chantaje, ¿no? Evidentemente hay un problema acuciante en términos presupuestarios, pero eso no significa que nosotros vamos a tener que ceder, digamos, a ciertas exigencias. Hay un umbral, digamos, de una línea roja que no se puede traspasar y eso lo tenemos clarísimo, ¿no? Todo lo que vaya en función de fortalecer y beneficiar los derechos de participación de nuestro pueblo, bienvenido sea. Pero si las exigencias que vengan, digamos, cercenan esa capacidad de maniobra, de independencia o un poco la autonomía del Consejo de Participación en términos de facilitar que la ciudadanía se empodere sus derechos, evidentemente pensar y vamos a buscar otras posibilidades y tocar otras puertas. Insisto, todo está por hacerse. Lo primero es solicitarle y vamos a presentar un gran debate público en torno a este tema, ahora que contamos con la legitimidad democrática para que el gobierno central, como se dice en palabras morochas, afloje la plata, ¿no? Nosotros vamos a proponer un robusto debate sobre esta materia y evidentemente vamos a tener que ser escuchados, porque se trata de la quinta función del Estado, la función de transparencia y control social. Es de esperarse que el gobierno central, digamos, no preste oídos sordos a este clamor popular, pero vamos a tener que considerar, digamos, estas otras alternativas, con todos los costes y riesgos que eso implica, pero para eso fuimos elegidos, ¿no? Para encontrar soluciones, no para ser no para ser parte del problema. Bien, ahora de Hamburgo también Marta quiere hacer una pregunta. Por favor, Marta. Sí, ahora, muchísimas gracias. Augusto, mi pregunta va, también había una pregunta en Facebook que pienso, Jimmy ya mismo la tomará, va por esa misma dirección, pero mi pregunta es el tema de los consejeros que fueron destituidos. Una jueza declaró la nulidad de todo lo actuado por ya lo conocemos, a ese juez Lindao. Los 4 consejeros que debían haber sido o que fueron destituidos después del juicio político, bueno,
fueron destituidos y no podían tener que ser a la fuerza puestos en su puesto, solamente porque a un juez se le ocurre, incluso violando así la Constitución y violando así también el derecho. Pero hay los otros 3 candidatos, los 3 consejeros que, al igual por la Corte Constitucional, fueron destituidos. Ahora, eso está en un estado todavía no claro, porque ellos fueron destituidos por supuestamente no acatar las leyes. Pero si se contradicen, entonces, prácticamente se contradicen simplemente, ¿ya? ¿Qué nos puede decir al respecto? Por ejemplo, el candidato Dávalos, el consejero Dávalos, está en este momento reclamando y prácticamente serían los 3 consejeros los que tendrían que estar presentes en el actual Consejo de Participación Ciudadana, por muy corta que sea la fase, hasta que ustedes, los nuevos consejeros, suban oficialmente a tomar posición. Muchas gracias. Gracias, Marta. Esta es una situación que los abogados constitucionalistas suelen denominar como el choque de trenes. Limbo jurídico que tiene que ser resuelto. Quien tiene que resolver este limbo jurídico es la Corte Constitucional. ¿Por qué razón? Resulta que los actuales, yo me permito llamarlos así a falta de un mejor término, ¿no? Los consejeros transitorios de 3 meses están ocupando ese cargo en virtud de una exigencia de la más alta magistratura constitucional, una sentencia de la Corte Constitucional que establecía o direccionaba que tenían que ser posesionados digamos, en esta lista de los votos, ¿no? Quienes habían tenido mayor votación luego de estos consejeros suplentes, Ulloa y compañía. Y entonces, en cumplimiento a esta sentencia, que mandaba también, era algo mandatorio, designar el titular del Consejo de la Judicatura, ¿no? Lo que hacen estos consejeros de participación transitoria de 3 meses es designar precisamente esta autoridad en cumplimiento de ese mandato de la Corte. Ahora bien, creo que la Corte dictó esta sentencia o este pronunciamiento de forma espuria, de forma injusta también, porque hizo pagar a justos por pecadores, ¿no? El tema de la designación, digamos, del retraso del Consejo Transitorio de Ulloa, encabezando ese Consejo de Participación, no transitorio, perdón, sino el definitivo de Ulloa, no podía ser atribuible, digamos, esa omisión de Ulloa y los demás consejeros gobiernistas, digámoslo con todas sus letras, ¿no? No podía ser atribuible al señor Dávalos, al señor Rosero y a la señora Almeida. Lo que hace la Corte es poner a todos en el mismo saco y decir se van todos, los 7, cuando tuvo que haber sido, digamos, un análisis más minucioso y no haber tomado esta decisión abrupta, ¿no? De que se vayan todos. Quizás yo creo que ahí la Corte actuó políticamente, de alguna forma dijo, no se va a ver tan bien, ¿no? Que solo destituyo a estos 4 y dejo a los otros 3 que hacen minoría. Se va a interpretar quizás como, digamos, una cuestión política de que estoy favoreciendo esta específica línea que defienden estos consejeros. Como curando censando, la Corte dijo se van los 7. Y entonces fíjense ustedes, este limbo, este intríngulis jurídico que se ocasiona, porque ellos están en funciones sobre la base de la sentencia de la Corte Constitucional. Pero por otra parte, como bien lo expuso Marta, ya hay un recurso de apelación que ha sido solventado y que ha dicho que todo lo actuado por Ulloa y compañía es nulo. Esto inclusive podría entonces poner en tela de duda la designación que realizó el actual consejo del titular del Consejo de la Judicatura. Lo más lógico es que la Corte Constitucional se pronuncie en esta materia, que revea esa decisión, o que tome la decisión que a bien tenga, pero que se pronuncie, ¿no? Eso va a tener que ser sí o sí, digamos, solventado por la Corte Constitucional, pero nosotros como consejeros electos nos corresponde también exigirle ese pronunciamiento a la Corte Constitucional, porque lo que están creando es un vacío, una laguna axiológica, dicen los abogados, una laguna normativa, un limbo jurídico, que no se corresponde con lo que debe ser el Estado constitucional de Derecho y Justicia. Nosotros vamos a estar muy vigilantes también de lo que haga la Corte Constitucional. Tiene el deber de poder corregir esta situación e incluso tomarse en serio lo que dice el recurso a la sentencia que resuelve la apelación, que manda inclusive a oficiar a la Fiscalía General del Estado para que se investiguen las acciones por presuntos actos con responsabilidad penal en el tema de la designación, digamos, de lo actuado por el Consejo de Ulloa y compañía. Esperemos que dice la Corte Constitucional en los próximos días. En el evento que no se pronuncie, nosotros vamos a ejercer presión en este sentido
a efectos de lograr precisamente ese pronunciamiento. Estamos viviendo unas situaciones muy caóticas en el país y también una convulsión social en lo político, con un presidente deslegitimado, con unos vínculos con el narcotráfico. Y tenemos aquí una pregunta de Fernando Escobar que dice, ¿qué podría hacer el Consejo de Participación Ciudadana en este momento para presionar para la salida, me imagino que de todo este gobierno, porque habla del narco banquero evasor Lazo? Por distintos frentes el gobierno nacional la tiene difícil. Fíjense ustedes, hace poco se reactivó también por haber resuelto un recurso de apelación el Tribunal Contencioso Electoral. Volvió a activarse el proceso de revocatoria del mandato que había presentado la coordinadora por la revocatoria del mandato, ya civil, del que dicho sea de paso yo también soy miembro, ¿no? Entonces ahora posiblemente se active nuevamente la recogida de los formularios, ojalá que sí sea. Y también está en ciernes el tema de la posibilidad de la muerte cruzada, ¿no?, en la Asamblea Nacional. No se ha agotado este cartucho, este dispositivo constitucional. Constitucionalmente es posible que la Asamblea Nacional llame nuevamente este tema de la muerte cruzada. Vamos a ver si se obtienen los votos suficientes. El presidente de la República también tiene la posibilidad de él mismo activar la muerte cruzada. Pero ¿qué se puede hacer a través del Consejo de Participación? A través del Consejo de Participación también se pueden elevar informes, obviamente se tomará su tiempo, ¿no?, por presuntos actos de corrupción con indicios de responsabilidad penal. Esto puede servir luego para, no solo para la responsabilidad de índole penal, sino que estos informes del Consejo de Participación, en los que se verifique, luego de una investigación exhaustiva, por supuesto, algún presunto acto de corrupción en la línea de lo que está pasando ahorita con el tema del gobierno nacional Gran Padrino, podríamos inclusive estos informes trasladarlos a la Asamblea Nacional para contribuir también a tener mayores elementos de convicción que puedan fundamentar eventualmente, digamos, este enjuiciamiento político, ¿verdad? Eso se puede hacer a través del Consejo, insisto, pero esto toma su tiempo. Nosotros vamos a tener que investigar estos actos de corrupción, nuestro compromiso de que lo vamos a hacer, pero yo creo que ya actualmente la Asamblea Nacional tiene la pelota en su cancha. O sea, ya hay una comisión especializada en esta materia y la Asamblea ya tiene toda digamos, la potestad del mundo para iniciar precisamente esta tarea de fiscalización. Entonces, lo que podremos hacer desde el Consejo es contribuir a fortalecer, digamos, ese análisis, esa investigación, pero insisto, esto va a tomar su tiempo, no va a ser de la noche a la mañana. Otra cosa que la gente tiene que entender, aquí se pueden también crear observatorios ciudadanos que fiscalicen también estos actos de corrupción. Por ejemplo, actualmente el Ecuador es signatario de 2 instrumentos internacionales en esta materia de lucha contra la corrupción. Hay un instrumento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y otro de Naciones Unidas. Sería bueno, importante, que como una iniciativa de la sociedad civil se conforme un observatorio de independencia judicial, ¿no? Un rubro tan venido a menos en nuestro país, ¿no? Esto podría contribuir también a facilitar el trabajo del Consejo de Participación con miras a identificar estos presuntos actos de corrupción que salpican hasta la médula al gobierno de Guillermo Lasso. Ahora tenemos una inquietud de Francia. Carlos Rivera, por favor, tu micrófono. Gracias, Jimmy. Bueno, una vez más, felicitaciones a Augusto por ese gran triunfo bien merecido. Europa también lo celebra. Ahora, con referencia a los nuevos retos, la nueva visión que lleven ustedes al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y las elecciones que se dieron el 5 de febrero, donde también a través del voto popular se elegían a todos los consejeros a esta entidad. ¿Tú crees que se debería, a partir de las próximas elecciones para esta entidad, que sean por concursos con oposición y méritos realizados por el mismo Consejo de Participación Ciudadana? Recordemos que así era antes, y Moreno pues todo lo destruyó, porque si bien es cierto que esta entidad nombra a las altas autoridades
de control del Ecuador, del país. Entonces, el Consejo debería estar a ese mismo nivel, ¿ya? De tener unos consejeros de muy alta calidad, como tú que eres, eres defensor público, abogado y bueno, una trayectoria con la ciudadanía en general, ¿no? Entonces, ¿cómo ves aquello? Y también algo que se me viene ahora a la mente sobre la posesión de ustedes. ¿Por qué a partir de las elecciones ya y que se dieron los resultados, no se posesionan, no sé, después de una semana, sino que esperar hasta mayo? No me explico aquello, ¿ya? Gracias. Gracias, Carlos, por estas dos preguntas. La primera, para ver si la tengo clara, me consultaba sobre el método de designación de los consejeros, si estoy de acuerdo con que siga siendo a través de urnas o a través de concursos. Exacto. Me parece que se ha pronunciado en esa consulta popular con que el Consejo de Participación, en esa pregunta sería la 6, mantener todavía el Consejo de Participación tal y como fue pensado con la consulta de 7 veces sí. Claro, ustedes dirán, aquí es una gran paradoja, porque hemos sido críticos del 7 veces sí, pero ahora decimos que sí, no, que sí queremos que sean elegidos por urna. Básicamente, lo que avala este método de designación por urnas del Consejo de Participación tiene que ver justamente con el pronunciamiento del pueblo ecuatoriano en febrero de 2023. Entonces, yo creo que es menester que nos tomamos en serio digamos, ese rechazo contundente que ha tenido la consulta popular de Lazo, y creo que entonces eso legitima y hace que se mire con buenos ojos que existan actualmente y que se mantenga este proceso de designación de consejeros de participación a través del voto popular. El tiempo lo dirá. Hay mucha gente que dice, que la gran demostración de que no funcionó, de que se elijan por urnas los consejeros, es todo lo que pasaba a mí con los juicios políticos, 12 consejeros destituidos, que son elegidos por este mecanismo de votación. Claro, pero uno podría decir, espérense un ratito, porque el tema del fracaso del Consejo de Participación no tiene que ver tanto no tiene que ver con el tema de que fueron elegidos por urnas, sino con una intención deliberada de que fracase, de la injerencia directa del Ejecutivo, ¿no? En esta función de transparencia y control social. Nada de esto hubiera ocurrido, por ejemplo, si en el gobierno de Moreno, ¿qué pasó con Victoria de Sintonio, Walter Gómez, Rosa Chalá y el señor Tuárez, que después ya fue condenado por actos de corrupción? Pero eso no es lo que estamos hablando ahorita. ¿Por qué fueron destituidos? Por la intervención directa de María Paula Romo, quien había incluso amenazado que los iba a censurar, ¿no? Es decir, tomando esta causal de vamos a revisar lo hecho por el Consejo del Trujillato y vamos a revisar lo hecho por la Corte Constitucional, que se ha autoblindado, ¿no? La Corte de Lujo. Con esa mera intento, esa mera verbalización de lo que iban a hacer causal de juicio político, se van. 4 fueron los primeros destituidos. Luego, el tema de Ulloa, por ejemplo, y compañía, claramente obedecían pues, a estos señores a los intereses del gobierno nacional. Entonces, no es que el problema es que hayan sido elegidos en urnas. El problema es la injerencia incestuosa que tiene la función de transparencia y control social con el Ejecutivo. Lazo es el gran protagonista del fracaso del Consejo. Recordemos cómo habían cercado con gendarmes, llenando de Policía Nacional, de la Policía Nacional, agentes de la Policía Nacional, el edificio del Consejo de Participación, impidiendo que sesione la presidenta Almeida para sesionar con el autoproclamado presidente Hernán Ulloa. Entonces, no mezclemos estas cosas, ¿no? Yo creo que el problema no es el método de designación de los consejeros, el problema sí es la injerencia directa del Ejecutivo, que viola un principio elemental del Estado republicano, la división de poderes. Esa es la primera pregunta, pero me habías hecho otra. Si me recuerdas la segunda pregunta. Sí, la posesión, ¿por qué no se posesionan inmediatamente, tal vez como en otros países, ¿no? Que apenas son elegidos, basta una semana o 2 para que se posesionen, ¿no? Es una norma expresa que está establecida en el ordenamiento jurídico. Hay una norma clara, expresa y exigible que dice que la posesión se debe realizar el 14 de mayo. Pero claro, en el Estado constitucional de Derecho y Justicia, quizás a veces esa norma puntual, una norma regla, dicen los constitucionalistas, podría ser desplazada por un principio que es el principio democrático.
Y claro, si es que estamos en ciernes de una, digamos, de una designación de algo tan delicado como el Contralor General del Estado o el Defensor Público, quizás esa norma, regla que establece como algo perentorio, el 14 de mayo, debería reconsiderarse a la luz de una norma superior, que es un principio constitucional, perdóname el tecnicismo, ¿no? En materia constitucional, los constitucionalistas dicen, una norma podría ser desplazada por un principio digamos que persigue una solución distinta, ¿no? Que trae una solución distinta. Yo creo que si nos tomamos en serio la interpretación integral de la Constitución a la luz de la coyuntura, podríamos decir, la solución constitucionalmente válida es que se desplace esa norma expresa que dice la posición del 14 de mayo y que en su lugar se pondere, ¿no?, la legitimidad democrática que tenemos los consejeros electos, ¿no?, el favor popular que hemos recibido en las urnas, para que finalmente seamos nosotros los que designemos algo tan sensible, insisto, como las máximas autoridades de control de este país. No sé si he enredado un poco con esta última explicación, pero en todo caso esa sería, digamos, la visión de un abogado que sabe algo de materia constitucional. Sí, es una aclaración muy interesante, aunque, digamos, parecería que no puede ser factible porque la constelación de poder que existe en este momento, ¿no? No le favorece al Ejecutivo. Él quiere que se perennicen los actores políticos, los que están digamos, de agentes de control en este momento, y no lo van a permitir. Esa es la lectura que se le puede dar a la distancia, ¿no? Hay muchas preguntas que quisiera, digamos, de alguna manera coger el espíritu de las preguntas y podértelas transmitir. Rocío pregunta si es que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social puede declarar la nulidad de la designación de las autoridades designadas por las nuevas autoridades. O sea, me imagino que por las autoridades estas que fueron de alguna manera electas tránsfugamente, ¿no? De acuerdo. La respuesta es que sí lo puede hacer. Se llama autotutela. El Consejo de Participación tiene la facultad de autotutela, es decir, de revisar actos administrativos, porque son eso, actos administrativos de la administración anterior. ¿El sustento cuál es? Justamente esa legitimidad popular que hemos recibido a través de las urnas. Es muy de 3 meses se realiza un proceso, digamos, en los términos en los que lo establece la ley, ¿no? Seguramente si están apurados, porque ya veo que el Consejo Transitorio de 3 meses ha hecho algunas ya sesiones extraordinarias, más sesiones extraordinarias que sesiones ordinarias, pareciera que hay algún interés, ¿no?, de apurar un poco el concurso, de dejar oleado y sacramentado la designación del Contralor General de Estado para que ya al apuro tengamos un nuevo Contralor. Hay que recordar también que esto dialoga, insisto, con el pronunciamiento de la ciudadanía en la consulta popular, ¿no? Pareciera entonces que el gobierno nacional, ya que ha perdido la posibilidad de tener injerencia directa en esta designación de autoridades, con esa comisión técnica de selección, que era la que planteaba la pregunta 5, ¿no?, pareciera que tuviera entonces ahora interés de que los actuales consejeros en funciones apuren un poco la designación de autoridades, ¿no? Entonces vamos a estar muy atentos de ver cómo actúan estos consejeros. ¿Qué es lo que yo creo que deberían estar haciendo? Por ejemplo, estar tramitando, despachando estas denuncias por corrupción, que, insisto, están represadas hace algún tiempo ya en la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Fomentar los mecanismos de participación ciudadana y control social. Y deberían dejar que la designación de autoridades de control, como defensor público, contralor, renovación parcial del Consejo Nacional Electoral, renovación del Tribunal Contencioso, quede en manos de quienes sí contamos con esa legitimidad popular. Nosotros vamos a rever esas decisiones en el evento de que se extralimiten en esas funciones y vamos a estar muy pendientes, insisto, de que el Consejo Transitorio no se extralimite en las funciones que le han sido otorgadas. El mandato constitucional ha sido ¿cuál? Designen titular del Consejo de la Judicatura, pero es harina de otro costal la designación del Contralor, la designación del Defensor Público, la designación del Consejo Nacional Electoral. Elizabeth Sáenz te quiere hacer una pregunta desde Alemania, por favor, Elizabeth. Sí, gracias, Jimmy. Hola, buenas noches, Augusto. Bueno, agradecerte a ti primeramente por haber aceptado el reto, sí, porque es un gran desafío el que tú has aceptado.
Y yo diría también felicitarnos otra vez a nosotros mismos por haber logrado que tú vayas y nos representes, ¿sí? Mi cámara está un poco rara, discúlpenme, pero bueno, la pregunta que yo tengo se refiere a las delegaciones provinciales, que tú ya bien dijiste, pues ya te pues que están muy mal dotadas financieramente hablando, y como nosotros estamos en el extranjero, la pregunta sería, nosotros somos ecuatorianos, tenemos derecho al voto, y vamos, estando en el extranjero, somos catalogados como una provincia, por decirlo así. Se podría considerar que como extranjeros tengamos también una delegación en Europa, por ejemplo, que se encargue de fiscalizar el trabajo de nuestras representaciones, de los consulados, de las embajadas. Bien sabemos que en los últimos años pues, nos han dejado bastante abandonados. Esa sería la pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth, por esta pregunta. Y efectivamente quiero también darle la debida relevancia a la actuación de él, digamos, en esta campaña por el Consejo de Participación. Han hecho un trabajo maravilloso de relevar digamos, los perfiles de algunos de los candidatos. Y entonces eso se agradece y pondero mucho que hayan, digamos, tenido esa participación activa en esta campaña electoral. Sobre la pregunta, en el orgánico funcional del Consejo consta, Elizabeth, la delegación del exterior, o sea, consta en la norma. Lo que pasa es que nunca se ha activado la partida presupuestaria. Entonces, es increíble, consta normativamente esa delegación de la representación en el extranjero, pero no se cuenta con los recursos. Por eso es que yo decía, el gran escollo del Consejo de Participación es precisamente una institución esquelética en términos presupuestarios. Fíjense ustedes, actualmente, no solo en la delegación del exterior, sino en general en todas las delegaciones provinciales, quienes fungen como delegados provinciales son personas que ocupan a su vez otro cargo. Por ejemplo, alguien que tiene en la partida la acción de personal de, me invento, coordinador de patrocinio en la provincia de Guayas, ¿no? No estoy diciendo que sea el caso, ¿no? Pero pongamos este ejemplo hipotético. Quien tiene ya actualmente una acción de personal por otro cargo del Consejo, le delega con una resolución también la coordinación provincial. Es decir, que cumple dos funciones, jurídico y aparte es el delegado. Es decir, no se han dado las partidas presupuestarias para que una persona asuma como tal esa específica atribución de ser delegado provincial. Y esto ocurre con todas las provincias o todas las delegaciones provinciales. Entonces aquí el desafío es también exigirle a finanzas que por de una vez por todas se tome en serio que existe ya la normativa y que no han activado las partidas presupuestarias para hacer esto posible. No puede ser que una persona que tenga, digamos, una acción de personal del Departamento de Promoción de Participación o del Departamento de Transparencia sea al mismo tiempo el coordinador provincial en Santa Elena, por decir algo, ¿no? Entonces, vamos a tener, insisto, que provocar un amplio debate público en torno a este tema y exigirle al gobierno central que dote los recursos necesarios, porque la democracia cuesta, ¿verdad? Estos ejercicios de transparencia y de democracia, de control social, cuestan. Y solo así vamos a poder hacer que la gente se empodere de estos derechos. ¿Cómo se abastece un delegado provincial digamos, sin recursos? ¿Cómo realiza las brigadas por la capacitación? ¿Cómo visita los territorios? Por ejemplo, en la delegación provincial de Guayas, que yo la visité hace poco, que funciona como un consejo chiquito, ¿no? Esta sí tiene 35 servidores públicos. La más nutrida, ¿no? Después de Quito, solo tiene Guayaquil. De ahí pare de contar, porque las demás provincias son dos servidores o un servidor. Pero en Guayaquil, por ejemplo, existe un departamento que tiene que ver con el tema de los vehículos. Hay 5 vehículos de la Delegación Provincial de Guayas. 4 de ellos no se les da mantenimiento hace años y solo hay uno disponible. Es increíble, o sea, cómo uno visita la Delegación Provincial de Guayaquil y es la demostración de la desidia del Estado, ¿no? Y cómo nunca se le apostó a la participación ciudadana, ¿no? Vamos a tener que entonces asumir ese desafío histórico y exigirle conjuntamente con el pueblo ecuatoriano al gobierno central que se tome en serio justamente esta labor de fiscalización del Consejo. Y en ese mismo aspecto, ¿cómo se podría acoplar una participación de los gobiernos seccionales, de los GATS, de una participación económica en las actividades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Porque ellos son gobiernos locales, ¿no? Y, por ejemplo, ellos ya tienen un delegado de la Contraloría.
Ellos, creo que la Contraloría los financia directamente, pero ellos les ponen las oficinas y les ponen gastos adicionales que puedan tener, ¿no? Para el control que se hace en los GATS desde la Contraloría. Me imagino que eso también algo en el estilo podrían hacer con el Consejo de Participación. Para acoplar a esta pregunta, tenemos otra desde Londres, Bélgica. Guaña, por favor, tu micrófono para hacer tu pregunta. Gracias, Jimmy. Augusto, me gustaría que, bueno, además de felicitarte, es también un reconocimiento a tu gran trabajo, ¿no? Porque fue algo maratónico, pero también en base de eso, como tú dices, que es dedicado para la gente decente, ¿no? Yo creo que un recordatorio a todos los que han ganado, que tienen en ustedes el demostrar que con voluntad política, con integridad, con dignidad, que sean inspiración siempre, ¿no? Y en esto mi pregunta es, tú, en tu equipo, ¿están preparados? Porque como tratan de poner tantos tropiezos, de la forma más baja, me imagino que el equipo que va a trabajar junto a ti, ¿están preparados para todo esto? Porque es duro lo que viene y confiamos, pero también humanamente tienen que estar atentos a todos los obstáculos. Gracias. Gracias, Bélgica, por esta pregunta. Nosotros estamos conscientes de los riesgos y los costes que implica hacer política en este país. Política en sentido amplio, no política partidista, porque eso no va al Consejo de Participación, pero sí política entendida como el involucramiento decidido de la ciudadanía en los asuntos públicos, ¿no? Y claro que es difícil y implica ciertos costes, ciertos riesgos que uno, sacrificios, ¿no? También sacrificar tiempo en familia por toda la enorme responsabilidad que esto implica. Y estamos conscientes de eso. Se ha vuelto un deporte extremo casi hacer política en este país, ¿no? Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. O sea, sentimos que tenemos la preparación, las ganas, la voluntad política de llevar adelante estos procesos de transformación profunda que requiere el país, este país que ya ha sufrido demasiado. Y entonces nosotros no nos podemos dar el lujo de no colmar los espacios de poder, porque los espacios de poder siempre son llenados por alguien. Si nosotros renunciamos a los espacios de poder, los colma el adversario, ¿no? Entonces no podemos renunciar ni un poquito a ningún espacio de poder. Estamos conscientes de eso. Estamos conscientes de que ahora ha pasado la parte más fácil, ¿no? El tema de la fiesta democrática, que fue eso finalmente, ¿no? Recuperar un poco la esperanza. Pero ahora viene, como siempre hemos dicho nosotros en La Colmena, la basura del día después. Esto es, ahora sí, sentarnos en ese Consejo de Participación, a administrarlo, a decentarlo, a ciudadanizarlo. Y aquí es donde en los momentos, digamos, la marea alta, que es el fragor de la campaña, donde todo parece mágico y posible, ya, el verdadero revolucionario se mide no en los momentos álgidos, baja la marea, ¿no? Donde pareciera que todo nuevamente se vuelve a su lugar, ¿no? Pasa el fragor de la campaña y ahora sí toca administrar. Ahí es donde realmente vamos a evidenciar si hemos actuado de forma revolucionaria, esto es, si hemos actuado, dejado un suelo mínimo de derechos conquistados, como siempre lo hemos dicho en La Colmena, ¿no? Y cuando dejemos de estar en el poder, si hay un legado de por medio que ha quedado, si hay algo de sentido común sedimentado en torno a estos temas de la participación, entonces habremos cumplido el objetivo. De otra forma, habremos fracasado. Nuestro compromiso de no defraudarlos, y sí, estamos conscientes y preparados de los costes que implica, pero la pelea es peleando y en eso estamos abocados. Ahora, Carlos, desde Francia, ¿no quiere hacer una pregunta? Por favor, Carlos. Gracias nuevamente, Jimmy. Ahora con el tema de los presupuestos, recordemos que en el Consejo, cuando fueron elegidos Victoria de Sintonio, Walter Gómez, el padre, entre otros, ¿no? La estrategia del gobierno de Moreno, gobierno Lasso, era de asfixiar al Consejo y hostigarlos, que incluso pues les redujo
una gran cantidad al presupuesto para el consejo, y que eso pues indudablemente frenaba todas las acciones que tenía que realizar este órgano, ¿no? Entonces, ¿cómo piensan hacer ustedes si les vuelve a pasar otra vez lo mismo? Porque eso les va a frenar todas las actividades, todo lo que han venido diciendo, ¿no? Que todas las propuestas para ponerlas en marcha, ¿no? Gracias por esta pregunta. Y ahorita me acuerdo que estaba sin responder otra. Tiene que ver justamente con la pregunta que me hace Carlos, que creo que me la hizo Jimmy, me parece. El tema de qué pasa con las delegaciones provinciales de los municipios, que también tienen por ley, esto está en la ley orgánica de la materia y en el COTAT, los municipios también deberían ser grandes aliados del Consejo de Participación, porque deben tener físicamente una oficina donde la gente pueda, por ejemplo, tener insumos sobre qué es una silla vacía y cuáles son los mecanismos de participación ciudadana. O sea, los GATS, los gobiernos autónomos descentralizados, desde la junta parroquial hasta digamos, las prefecturas, deben tener oficinas donde la gente pueda requerir información y tener toda la orientación precisa y necesaria para saber de qué van estos mecanismos. Y ahí es donde se debe hacer un trabajo de articulación con el Consejo de Participación Ciudadana. El gobierno autónomo descentralizado que mira con cierta sospecha en la participación ciudadana es que no ha entendido de qué va su trabajo, ¿no? El día de mañana, por ejemplo, llega un informe de Contraloría a X gobierno local y dice, aquí lo vamos a auditar. Y si el alcalde le dice, pero espérese un ratito, aquí tengo 2 veedurías ciudadanas, ¿no? 2 veedurías ciudadanas que avalan, por ejemplo, el buen desempeño que yo he tenido a través de mi administración, ¿no? Aquí se las presento, Contraloría General del Estado. Qué bueno, ¿no? Sería una fortaleza del municipio tener veedurías ciudadanas que avalen el buen desempeño de esa administración municipal. Entonces, no debería ser un enemigo el municipio de la participación ciudadana, debería verlo como una fortaleza. Aquellos que hacen bien su trabajo deberían ver a las veedurías y a la través de la fiscalización ciudadana como una fortaleza de su gestión. Entonces, ¿cómo sorteamos el tema presupuestario? Podríamos también buscar la forma de articularnos con los municipios, los gobiernos locales, suscribiendo convenios interinstitucionales, ¿verdad? Con el Consejo de Participación, para fortalecer también digamos, las oficinas de participación ciudadana que deben por ley tener los gobiernos locales. Ahí podríamos, digamos, sortear un poco, ¿no? El tema de el deficitario presupuesto que tiene el Consejo y, digamos, adherirnos, si se quiere, digamos, a este beneficio que nos podría reportar el hecho de trabajar conjuntamente con los gobiernos locales. Sí, tal vez complementar algo que tú acabas de decir para evitar malas interpretaciones. Cuando tú dices esas veedurías podrían avalar el buen trabajo del municipio, el buen trabajo, digamos, ratificar en eso porque la experiencia de muchos ecuatorianos ha sido que en muchos GATS se ha hecho mal trabajo, ¿no? Entonces estas veedurías Claro. no pueden avalar un mal trabajo como buen trabajo, ¿no? Entonces que más o menos nuestros oyentes, nuestros videntes, digamos, no vayan a malinterpretar tus palabras, ¿no? Que sí fueron positivas, fueron buenas, yo las comprendí, pero tengo entendido que hay personas que pueden comprender el resto, un poco diferente. Marta nos quería hacer una pregunta desde Hamburgo, por favor, Marta. Sí, yo pienso que es muy necesario que se enfatice que esas veedurías pueden ser incluso para ratificar el trabajo, el buen trabajo, pero asimismo también como para denunciar el mal trabajo. Es decir, que no siempre se parta de esa premisa, vamos a hacer veeduría porque ahí están trabajando mal. No, sino para ver cómo está trabajando esa entidad. Y eso es muy bueno. Ahora, nos decías que el Consejo de Participación Ciudadana, al Consejo de Participación Ciudadana está adscrito una Secretaría de Transparencia, consta con una Secretaría de Transparencia. Ya, ¿puede esa Secretaría de Transparencia también mirar al CNE? ¿Pueden hacer peritajes, control, informes, por ejemplo, de elecciones? Por ejemplo, nosotros como migrantes hemos tenido un gran problema y tenemos que solucionar ese problema
muy rápidamente antes de que ya se vengan las siguientes elecciones. El tiempo transcurre muy rápido y no nos damos cuenta y ya estamos en elecciones. Es decir, que hay que realmente ir, claro, primero tenemos que digerir esto de que va a haber un cambio en el Consejo de Participación Ciudadana, pero tenemos que asimismo actuar ya, desde ya, pensando en este tema de las elecciones de los migrantes. Nosotros hemos tenido las elecciones presenciales en algunas ciudades y elecciones telemáticas en otras. En algunas ciudades no funcionó el sistema telemático, simplemente. Y de eso incluso en algunas ciudades se habló de fraude, porque si el ciudadano no tiene acceso a su derecho constitucional de la votación, entonces es realmente un fraude. Ahora, para otros fue porque se cayó el sistema, es decir, que es un sistema que no es suficientemente potente para prestar este servicio. Aquí mismo en Hamburgo hubieron muchos compañeros que no pudieron votar. Yo conozco a algunos que tuvieron el problema que no les llegó ese código, y yo misma tuve hasta el último momento, pude hacerlo, pero ya no recibí el certificado, por ejemplo, ya ahí ya se desapareció. Es decir, esas son irregularidades que tienen que ser vistas también y van a ser también expuestas por nuestros delegados en la asamblea, nuestras asambleístas, pero yo pienso que es necesario escuchar de ti si ese, por ejemplo, puede ser también un tema del Consejo de Participación Ciudadana. Muchas gracias. Gracias, Marta, por esta pregunta. Efectivamente, tiene toda la potestad, toda la atribución del mundo para poder realizar este tipo de investigaciones. Estos son por presuntos actos de corrupción. ¿Cuál es el problema, Marta? Yo les decía, esta Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, que está dividida, tiene 4 subcoordinaciones. La subcoordinación de investigación, que es la que lleva adelante justamente el condumio de lo que hace la Secretaría, no cuenta primero con el personal suficiente en talento humano. Por ejemplo, en la Delegación Provincial de Guayas, que luego de Quito, luego de la de Pichincha, perdón, es la más, digamos, la más fuerte, con mayor personal, en el Departamento de Investigación solo hay 3 servidores públicos y resulta que los 3 son abogados. Esa Secretaría de Transparencia y de Lucha contra la Corrupción, para llevar adelante estas investigaciones, y concretamente esa Subcoordinación Nacional de Investigación, que también tiene sus patas en las delegaciones provinciales, debería contar no solo con abogados, debería contar con peritos informáticos, debería contar con ingenieros civiles, con psicólogos, debería contar con, digamos, quiero decir, que puedan realizar visitas in situ también, ¿no?, para llevar adelante estas investigaciones, así como funciona también el Departamento Forense, Criminalística, la Fiscalía, así también la UAPI, que se llama en la Fiscalía, esta misma dinámica en la Subcoordinación Nacional de Investigación. ¿Cuál es el problema? El problema es que los investigadores no cuentan con el perfil adecuado y idóneo. No puede ser que todos sean abogados. Entonces, imagínense el enorme desafío que tenemos, ¿no?, en esta materia, ¿no? Tenemos que contar con gente interesada en estos rubros. Si hay que hacer un peritaje el día de mañana, alguna cuestión del CNE, aquí está el perito, pues, ¿no?, del Consejo Nacional, del Consejo de Participación Ciudadana, que va a hacer precisamente esa investigación. No existe todavía el talento humano para llevar adelante ese proceso, aunque normativamente, insisto, existe la posibilidad de hacerlo, no existe el talento humano idóneo para llevarlo adelante. Por eso es que nosotros tenemos que generar, nuevamente, mayores recursos para el Consejo de Participación, contratar mayor personal, nutrir esta subcoordinación y que finalmente contemos con gente que pueda realizar este trabajo investigativo, ¿no? Muy bien, ahora también tenemos una pregunta de Alemania nuevamente, de Colonia, ¿no? Elizabeth, por favor, tu micrófono. Gracias, Jimmy. Augusto. Bueno, solamente quería añadir que, vamos, que oyéndote, ¿no? Nuestro bello Ecuador necesita mucha más gente como tú, que sea así tan capacitada y que tenga tal valentía y tal ñeque para asumir esa responsabilidad. Solo quería decirlo porque realmente es importante
Como tú bien dijiste, hay poca gente, cada vez menos gente que se interesa por la labor política y no netamente partidista, sino por hacer política para todos. Tú eres uno de esos pocos y necesitamos más gente como tú. Gracias por estar ahí. Eso es todo. Muchas gracias, Elizabeth. Me comprometen mucho estas palabras. Muchas gracias. Sí, me sumo a esa palabra de Elizabeth. Realmente nos complace mucho de que tener un nuevo integrante del Consejo de Participación Ciudadana que da esperanzas de cambio, ¿no? Que lleva digamos, una perspectiva muy clara de lo que tiene que hacer. Muchas gracias. En marco de eso, quisiera agradecerte y pedirte, Augusto, un mensaje final para nuestra audiencia, resumiendo todo esto que has dicho. Jimmy, por favor. Perdón, tenemos eh, todavía una pregunta de última hora Sí, de Italia. Nuestra compañera María Calle quería hacerte una pregunta. Por favor, disculpa, No se Augusto. preocupe. María, tu micrófono. ¿Está apagado tu micrófono, María? autorizar. El técnico que autorice que el micrófono de María. Oh, finalmente. No, problema técnico propio. Hola, Augusto. Felicitaciones, casi 2 millones de votos para miembro del Consejo de Participación Ciudadana. Yo me quedé realmente sorprendida. Que creo que si íbamos a elecciones, podíamos soñar muy alto. Agradezco a él que ha participado para que haga su campaña, aunque en el exterior, porque aunque el exterior tuvo un aforo muy alto. Y hablando del Consejo de Participación Ciudadana, nos has comentado y nos has explicado en diferentes modos de que el presupuesto es siempre muy bajo, pero ustedes en su visión y en su plan han pensado también a la juventud, han visto algo, y no solo a la juventud que está en Ecuador, pero también, como se dice, como nosotros estamos en el exterior, a la juventud que está en el exterior. ¿Han visto algo, ideas, propuestas, o todavía no hay nada ahora claro de poder hacer? Gracias, compañera, por tus palabras y por la pregunta. Nuestro anhelo fundamental sería que la gente se enamore, y sobre todo los jóvenes. ¿Cómo quisiera que los jóvenes de mi país se enamoren de la participación? Que puedan verificar el potencial enorme que tiene el Consejo de Participación para empoderar a la gente. Que también esto incide en la vida cotidiana, que finalmente es eso. Cuando hablamos de consejos barriales, qué importante sería que los lideren los jóvenes, ¿no? En los distintos barrios. Ahora que fuimos al proceso en la campaña, veía con mucha, digamos, me topé con posturas un poco más pesimistas, ¿no? De que la política no va con ellos, que la política es para gente encorbatada que habla de grandes, tiene que ver con la juventud. Pero también a la vez me topé con jóvenes muy entusiastas y con ganas, con mucha avidez, ¿no? De poder saborear un poco este tema de la participación ciudadana y poder liderar estos procesos. Entonces nosotros estamos contemplando que esas brigadas por la capacitación, que son una ramificación de lo que debe ser en las delegaciones provinciales, lo que hace la subcoordinación de participación, debería ser liderada por jóvenes. Qué importante sería que los jóvenes de nuestro país lideren las brigadas por la capacitación en los distintos territorios y que luego se vaya generando como una cantera de ciudadanos que luego sean precisamente de esas brigadas por la capacitación de jóvenes, salga el próximo presidente o presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, que de ahí salga el próximo presidente de la República, el próximo Contralor General del Estado, ¿no? Es como un efecto multiplicador, en la medida en que la gente va conociendo estas herramientas, sobre todo los jóvenes de nuestra patria, se van enamorando, se van apropiando de estas herramientas, van incorporándose a esta dinámica y eventualmente participan en los concursos, son veedores, hacen parte de las veedurías ciudadanas para llevar adelante los procesos de nominación de autoridades. Entonces, queremos generar con nuestros jóvenes ese proceso multiplicador, ¿no? Y entonces el desafío es enorme. Vamos a requerir de mucha voluntad política. Gracias a Dios, insisto, hemos convenido con los demás consejeros electos, yo diría la mayoría de ellos, consejeros y consejeras electos, en la necesidad de que fortalezcamos precisamente esta coordinación de promoción de participación
y también las delegaciones provinciales en los distintos territorios, juntamente con las universidades de este país. Esto también es importante. Las delegaciones provinciales tienen que también articular con las universidades, que las universidades nos den el espacio académico para poder promover estos mecanismos. Y así entonces tenemos una cantera de ciudadanos jóvenes que puedan apropiarse de estas iniciativas. Muy bien, entonces, en conexión a estas palabras que nos acabas de decir sobre los jóvenes, que me parece muy interesante, tus últimas palabras para nuestra audiencia, por favor, en este programa de hoy. Y esperamos contar con tu presencia seguidamente, ya cuando ocupes tu cargo también para que nos cuentes cómo te va, ¿ya? Sería muy interesante que este también sea un mecanismo digamos, de conexión, sobre todo con los migrantes, ¿no? Acá ecuatorianos, que quisieran saber cómo funciona los entes públicos, ¿no? Y este consejo que trae esperanzas nuevas. Por favor, Augusto. Bueno, agradecerles, compañeros, compañeras, por la apertura que han tenido conmigo. Yo agradezco profundamente al Enlace Latinoamericano. Me han acompañado en los diálogos por la participación ciudadana. Hemos tenido jornadas maravillosas en esos conversatorios y eso es puro combustible para seguir creciendo en el compromiso. Mi promesa de no defraudar, ¿no? Hemos dicho con mucho énfasis, el pueblo ecuatoriano está cansado ya de las ofertas electorales que no cristalizan en acciones concretas. Yo no me perdonaría fallarle a mis mandantes. Creo que hay un recorrido que habla en esta, digamos, de nuestro compromiso cívico, ¿no? Y no es porque querer tirarnos las flores, ¿no? Sino que me parece que va siendo tiempo ya de darle la oportunidad a los jóvenes de este país. Permítaseme incluirme dentro de este grupo de jóvenes para poder liderar las transformaciones profundas que requiere la patria, ¿no? Nosotros vamos a ser fiscalizadores de los actos de la administración y de los actos del poder público, de los actos de los políticos. Vamos a ciudadanizar ese consejo. Quien les habla es una persona de izquierdas, sí, que suscribe valores de justicia social, de libertad, entendida como la posibilidad. Pero nuestra lucha es transversal. No estamos aquí por las etiquetas, ni para unir a la izquierda. No existen malos ecuatorianos y buenos ecuatorianos, no. Existen malos políticos y buenos políticos. Nuestra lucha es transversal. Y entonces nosotros queremos hablarle a esa parte quieta de nuestra gente que no erotiza con los símbolos de la izquierda, pero que definitivamente es absolutamente necesaria para construir una mayoría social que se empodere de estos procesos de participación. Y a ellos me debo, solo a ustedes, queridos mandantes, me debo, y a esta tarea estoy abocado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Augusto. Agradecemos a Augusto Verduga, consejero electo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por este conversatorio. También agradecemos a todas las personas que han estado en esta plataforma y que nos siguen en esta plataforma y en las redes sociales que nos retransmiten. El Enlace Latinoamericano Europeo versión Ecuador es un proyecto de migrantes ecuatorianos y latinoamericanos que tiene como objetivo construir de manera participativa y consensuada un espacio de integración y unión en lo cultural, en lo político y con el fin de vigorizar la representación de migrantes latinoamericanos en Europa. Les invitamos a todas y todos a participar en nuestras redes sociales, en las redes del Enlace Latinoamericano Europeo versión Ecuador, para que puedan unirse a todos nuestros conversatorios, a todas nuestras actividades, compartan este conversatorio en sus redes sociales y les invitamos el próximo miércoles, estará con nosotros la abogada Micaela Andrade para hablarnos sobre la crisis financiera del 99. Muchísimas gracias, buenas noches, adiós. Buenas noches.